Mi novio me echó de casa para cenar a solas con mi mejor amigo. Solo que no les dije que la casa era mía. Llevaba 4 meses haciendo terapia. Fui yo quien le recomendó al psiquiatra, mi mejor amigo, alguien en quien confiaba con los ojos cerrados. Al principio todo parecía funcionar. Dormía mejor, hablaba con calma, me abrazaba sin motivo, pero poco a poco empezó a mirarme diferente, como si yo fuera el problema. Esa noche llegué a casa y encontré la mesa posta, el vino abierto y a los dos riendo juntos. «No deberías estar aquí», dijo él. «¿Por qué? Es mi casa también». Mi mejor amigo se levantó despacio y respondió: «Ya no, yo mismo le recomendé que se alejara de todo lo que le hace daño, incluso de ti». Me quedé parada en la entrada de mi propia sala. Mi propia sala. La casa que había comprado con mi dinero 3 años antes de conocer a Rodrigo. La casa donde él llegó sin nada más que una maleta y una depresión que parecía tragárselo entero. Mateo me miraba con esa expresión que conocía tan bien. Esa mezcla de preocupación profesional y superioridad que usaba cuando hablaba de sus pacientes. Pero ahora la usaba conmigo. «Valeria, sé que esto es difícil de escuchar», continuó Mateo, acercándose con las manos extendidas como si yo fuera un animal asustado. «Pero Rodrigo ha estado trabajando muy duro en terapia. Ha identificado patrones tóxicos en su vida. Y tú, sin querer, eres parte de esos patrones». Rodrigo no me miraba. Tenía la vista clavada en su copa de vino, el vino que yo había comprado la semana pasada, en la mesa que yo había elegido, en la casa que llevaba mi nombre en la escritura. «Rodrigo», dije, ignorando completamente a Mateo. «Mírame». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. Era esa mirada vidriosa que tenía cuando tomaba sus pastillas para dormir, las que Mateo le había recetado el mes pasado. «Lo siento, Valeria», murmuró. «Pero necesito espacio. Necesito sanar. Y tú me recuerdas todo lo malo que he vivido». «¿Todo lo malo?», repetí. «¿Te refieres a cuando te recogí después de que perdieras tu trabajo? ¿Cuando pagué tus deudas? ¿Cuando te aguanté 3 meses sin que te levantaras de la cama?» «¿Ves?», intervino Mateo, señalándome como si acabara de probar un punto. «Eso es exactamente lo que hablamos en terapia. Usas tu ayuda como arma. Lo haces sentir en deuda contigo. Es una forma de control emocional». La sangre me subió a la cabeza. Mateo había sido mi mejor amigo durante 12 años. Desde que nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba administración y él psicología. Habíamos compartido todo. Nuestras familias se conocían. Yo había estado en su boda. Él había estado cuando mi padre murió. «Mateo, ¿qué mierda estás diciendo?» «Lenguaje, Valeria», me reprendió como si fuera una niña. «Esa agresividad es parte del problema. Rodrigo me ha contado cosas que nunca te atreviste a admitir sobre ti misma». «¿Qué cosas? ¿Cómo lo criticas constantemente? ¿Cómo le haces sentir que nunca es suficiente? ¿Cómo controlas cada aspecto de su vida?» Miré a Rodrigo buscando alguna señal de que esto era una broma pesada, pero él solo asintió despacio, como si cada palabra de Mateo fuera la verdad absoluta. «Rodrigo, yo nunca». Empecé, pero Mateo me interrumpió. «Ya es tarde para justificaciones. Rodrigo y yo hemos hablado largo sobre esto. Lo mejor para su salud mental es que te vayas. Esta noche». «¿Que me vaya?», solté una risa seca. «Esta es mi casa. Está a mi nombre. Yo la compré antes de conocerlos a cualquiera de ustedes dos». Rodrigo parpadeó confundido. Mateo mantuvo su expresión serena. «Los detalles legales los podemos resolver después», dijo Mateo. «Lo importante ahora es que Rodrigo tenga el espacio que necesita para recuperarse». «No, lo importante ahora es que los dos salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía». Mateo suspiró, como si yo fuera una paciente difícil que se negaba a ver la realidad. «Valeria, no queremos llegar a eso. Rodrigo tiene derechos. Han vivido juntos por 3 años. Hay leyes sobre unión de hecho. Pero podemos hacer esto de forma civilizada si tú cooperas». Algo en su tono me heló la sangre. No era la voz de mi amigo. Era la voz de alguien que había planeado esto con cuidado. Alguien que ya había consultado abogados. Alguien que sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de mi propia cordura. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», pregunté. «No estamos planeando nada», respondió Mateo. «Estamos ayudando a Rodrigo a establecer límites saludables, algo que claramente tú nunca aprendiste a hacer». Rodrigo finalmente habló. «Valeria, por favor no lo hagas más difícil. Ya empaqué algunas de tus cosas. Están en el cuarto.
Puedes llevártelas esta noche y mañana vienes por el resto cuando no esté aquí. ¿Empacaste mis cosas? ¿En mi cuarto? ¿En mi casa? Nuestra casa, corrigió Mateo. Después de 3 años es nuestra casa. Sentí que me temblaban las manos. No de miedo, de rabia pura. Pero algo en mi cerebro me dijo que no debía mostrarles cuán furiosa estaba. Algo me decía que esto era más grande de lo que parecía. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió. Me iré esta noche, pero mañana vengo con mi abogado. No hay necesidad de abogados, intentó Mateo. Podemos resolver esto como adultos. Oh, habrá abogados, respondí caminando hacia el cuarto. Muchos abogados. Entré al dormitorio y efectivamente había 2 maletas con mi ropa tirada adentro sin ningún cuidado. Rodrigo había sacado mis cosas de los cajones y las había aventado ahí como si fueran basura. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Tomé fotos de todo, de las maletas, de mis cosas tiradas, del closet donde la ropa de Rodrigo ahora ocupaba todo el espacio que antes era mío. Luego abrí el cajón de mi mesa de noche. La escritura de la casa seguía ahí, junto con mi pasaporte y algunos documentos importantes. Los metí en mi bolso. También tomé las joyas de mi abuela que guardaba en una caja pequeña. No eran muchas cosas, pero eran lo único de valor sentimental que tenía. Cuando salí con las maletas, Mateo y Rodrigo seguían en la sala. Rodrigo ahora se veía incómodo. Mateo mantenía esa expresión profesional que tanto odiaba. «Valeria», dijo Mateo cuando pasé junto a ellos. «Sé que esto duele ahora, pero algún día entenderás que es lo mejor para todos». «¿Sabes qué, Mateo?», me detuve en la puerta. «En 12 años de amistad, nunca te había visto actuar así, y me pregunto cuántas veces lo has hecho antes sin que me diera cuenta». Su expresión cambió por una fracción de segundo. Algo oscuro cruzó sus ojos antes de que volviera a poner esa máscara de preocupación. «El dolor hace que digas cosas que no piensas», respondió. «Cuando estés más calmada podemos hablar. No habrá conversación, Mateo. Esto no se queda así». Salí y cerré la puerta detrás de mí. Mis manos seguían temblando mientras arrastraba las maletas hasta mi carro. El aire frío de la noche me golpeó la cara y recién ahí me permití sentir todo el peso de lo que acababa de pasar. Mi novio y mi mejor amigo me habían echado de mi propia casa. Subí al carro y conduje sin rumbo fijo por varios minutos. No sabía a dónde ir. Mi mente estaba en blanco, procesando todo demasiado lento. Eventualmente me detuve en el estacionamiento de un supermercado y solo me quedé ahí, mirando las luces de neón parpadear. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Rodrigo. Perdón por cómo salió todo, pero era necesario. Mañana podemos hablar con calma. Lo bloqueé de inmediato. Luego sonó otro mensaje. Mateo, sé que estás enojada, pero todo esto es parte del proceso de sanación de Rodrigo. Dale tiempo y espacio. Como su terapeuta y como tu amigo, te lo pido. También lo bloqueé. Mi teléfono quedó en silencio. Miré la hora, las 11 de la noche. Demasiado tarde para ir con alguien. Y de todas formas, ¿a quién podía llamar? Mi círculo social se había reducido tanto en los últimos años. Desde que estaba con Rodrigo, había dejado de ver a muchas personas. Mateo siempre me decía que era normal, que las parejas se volvían su propio mundo. Entonces recordé algo que no había pensado en mucho tiempo. Mi hermana Lucía. Hacía 2 años que no hablábamos. Desde aquella pelea terrible donde Mateo me había dicho que ella era tóxica, que solo quería controlarme, que debía alejarme por mi salud mental. Y yo le había creído, como siempre le creía. Busqué su número en mis contactos. Seguía ahí. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. ¿Y si me colgaba? ¿Y si me mandaba al diablo por haberla ignorado 2 años? Marqué de todas formas. Sonó 3 veces antes de que contestara. «¿Valeria?» Su voz sonaba sorprendida pero no enojada. «¿Estás bien?» Y ahí, en el estacionamiento de ese supermercado, con mi vida empacada en 2 maletas, me quebré. «Lucía, necesito ayuda». Lucía llegó al estacionamiento en 20 minutos. No me abrazó de inmediato. Solo se quedó parada frente a mi ventana, mirándome con esos ojos que siempre podían leer todo lo que yo intentaba ocultar. «Bájate del carro», dijo finalmente. Lo hice. Y entonces sí me abrazó, fuerte, como cuando éramos niñas y yo tenía pesadillas. «Cuéntame todo». Se lo conté. Ahí mismo, en el estacionamiento frío, bajo las luces que hacían que todo se viera irreal. Le conté del cambio de Rodrigo, de la terapia con Mateo, de la cena de esa noche, de cómo me habían echado de mi propia casa. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, vi algo en su cara que no esperaba. No sorpresa. Algo más cercano a la confirmación.
Ese hijo de puta, murmuró. Sabía que algo andaba mal con Mateo. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas por qué peleamos hace 2 años? Lo recordaba vagamente. Había sido algo sobre Mateo, sobre cómo ella no confiaba en él. Yo me había puesto del lado de mi amigo. Le había dicho cosas horribles a mi hermana, cosas que Mateo me había sugerido decir. Yo intenté advertirte, continuó Lucía. Te dije que él te estaba alejando de todos, de mí, de tus amigas, incluso de mamá antes de que muriera, pero tú no quisiste escuchar. Lucía, yo. No, déjame terminar. Mateo es manipulador, Valeria. Siempre lo fue. Pero era tan sutil que nadie lo notaba, excepto yo. Y cuando intenté decírtelo, él se aseguró de que me vieras como la villana. Sentí un nudo en el estómago. Porque tenía razón. Mateo me había dicho que Lucía estaba celosa de nuestra amistad, que ella quería controlarme, que era mejor mantener distancia. Necesito recuperar mi casa, dije. Y necesito entender qué está pasando realmente. Primero vienes conmigo, respondió Lucía. Mañana empezamos con lo legal. Soy abogada, ¿recuerdas? Y esto no se va a quedar así. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Lucía. No dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Mateo. Esa expresión de superioridad, como si él supiera algo que yo no. A la mañana siguiente, Lucía ya tenía café y una lista de cosas por hacer. Primero, vamos a recuperar tu casa legalmente. Segundo, necesitas conseguir un abogado especializado en bienes raíces. Yo me encargo de eso. Tercero, y esto es importante, necesitas investigar a Mateo. ¿Investigarlo? Si hizo esto contigo, lo ha hecho antes. Los manipuladores no empiezan con casos grandes. Practican, perfeccionan su técnica. Tenía sentido, demasiado sentido. ¿Cómo lo investigamos? Sus pacientes, dijo Lucía. Necesitas hablar con otros pacientes de Mateo, ver si hay un patrón. Pasé los siguientes días fingiendo que todo estaba bien. Le mandé un mensaje a Rodrigo diciendo que necesitaba tiempo para pensar, que respetaría su espacio, que tal vez tenía razón sobre algunas cosas. Él respondió aliviado. Mateo también me escribió, diciendo que estaba orgulloso de mi madurez. Me daban ganas de vomitar. Mientras tanto, Lucía usó sus contactos para conseguir información. Como abogada, tenía acceso a registros públicos. Encontró 3 demandas previas contra Mateo. Todas habían sido retiradas. Todas involucraban a pacientes que después habían cortado contacto con sus familias. Mira esto, me mostró su laptop una noche. Estos son los nombres de las personas que demandaron a Mateo. 2 de ellas viven aquí en la ciudad. La tercera se mudó hace 1 año. ¿Podemos contactarlas? Ya lo hice. Una de ellas accedió a reunirse contigo mañana. La mujer se llamaba Patricia. Nos vimos en una cafetería lejos del consultorio de Mateo. Ella tenía unos 40 años, pelo corto, y esa mirada cansada de alguien que ha pasado por mucho. Gracias por aceptar hablar conmigo, dije. Cuando tu hermana me explicó la situación, supe que tenía que hacerlo, respondió Patricia. Porque yo pasé exactamente por lo mismo hace 3 años. Me contó su historia. Había ido a terapia con Mateo por ansiedad. Al principio todo bien, pero poco a poco, Mateo empezó a sugerirle que su familia era la fuente de sus problemas. Su esposo era controlador. Sus padres eran tóxicos. Sus hermanos la envidiaban. Me convenció de que todos me estaban usando, dijo Patricia. Y cuando finalmente corté contacto con todos ellos, él estaba ahí, siendo mi única fuente de apoyo, mi único amigo. ¿Qué pasó después? Me pidió que le prestara dinero. Dijo que tenía una emergencia familiar. Yo le presté 50,000 pesos. Luego otros 30,000. Luego más. Cuando mi esposo se enteró y me confrontó, yo lo defendí a Mateo. Le dije a mi esposo que él era el problema. Pedí el divorcio. Patricia se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. Perdí todo. Mi matrimonio, mi relación con mis padres, mis ahorros. Y cuando ya no tuve más dinero que darle, Mateo simplemente dejó de contestar mis llamadas. Me dijo que necesitaba enfocarme en pacientes que realmente querían ayuda. ¿Y la demanda? La retiré. Mateo me amenazó. Dijo que declararía que yo era una paciente inestable, que inventaba historias, que tenía delirios. Yo estaba tan quebrada emocionalmente que le creí. Pensé que tal vez sí estaba loca. No estabas loca, le dije. Él te manipuló. Lo sé ahora. Me tomó 2 años de terapia real para entenderlo. Pero el daño ya estaba hecho. Mi familia nunca me perdonó.
Salí de esa reunión sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Si Mateo le había hecho eso a Patricia, ¿qué más había hecho? ¿A cuántas personas había destruido? Lucía contactó al segundo demandante. Era un hombre llamado Jorge. Él accedió a hablar por teléfono. Su historia era similar. Mateo lo había convencido de que su familia lo estaba frenando, que necesitaba alejarse para encontrarse a sí mismo. Jorge había cortado contacto con todos. Había vendido su parte del negocio familiar, y Mateo lo había ayudado a invertir ese dinero. Inversiones que resultaron ser falsas. Perdí 800,000 pesos, me dijo Jorge. Y a mi familia. Mi padre murió el año pasado y ni siquiera fui al funeral. Porque Mateo me había convencido de que ellos eran el enemigo. ¿Por qué retiraste la demanda? Porque Mateo es inteligente. Nunca dejó pruebas escritas. Todo era verbal, en las sesiones de terapia. Y cuando intenté demandarlo, él presentó sus notas. Notas donde decía que yo tenía tendencias paranoicas, que inventaba conspiraciones. Mi propio abogado me dijo que no tenía caso. Colgué el teléfono y miré a Lucía. Necesitamos más pruebas. Testimonios no van a ser suficientes si Mateo es tan cuidadoso. Lo sé, respondió Lucía. Por eso necesitamos que Rodrigo testifique. ¿Rodrigo? Él está completamente bajo el control de Mateo. Por ahora. Pero Rodrigo es diferente a los otros. Él sigue viviendo en tu casa. Sigue teniendo contacto directo con Mateo. Y si logramos que se dé cuenta de la manipulación antes de que sea demasiado tarde, puede ser nuestra mejor evidencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lucía sonrió. Era esa sonrisa que siempre me daba miedo cuando éramos niñas. La sonrisa que significaba que tenía un plan, dejándolo que llegue hasta el final y documentando cada paso del camino. No entendía completamente su plan todavía, pero confiaba en mi hermana, más de lo que había confiado en cualquiera en mucho tiempo. Al día siguiente recibí un mensaje de Rodrigo. ¿Podemos hablar? Mateo dice que estás lista para una conversación madura. Le respondí que sí, pero esta vez yo sería quien manipulara la situación. Me reuní con Rodrigo en una cafetería neutral. Lucía estaba en una mesa del fondo, fingiendo leer un libro. Llevaba un grabador escondido en mi bolso. Rodrigo llegó 15 minutos tarde. Se veía cansado. Tenía ojeras y había perdido peso. Gracias por venir, dijo sentándose frente a mí. ¿Cómo has estado? Bien, mejor. Mateo me está ayudando mucho. Noté que repetía las palabras como si las hubiera memorizado. ¿Y la casa? ¿Cómo va todo? Ah, sobre eso. Rodrigo se movió incómodo en su silla. Mateo me explicó que necesito hacerme cargo de los gastos. Dice que es parte de mi proceso de independencia. ¿Te pidió dinero? No así. Me sugirió que sacara un préstamo, para demostrarme a mí mismo que puedo ser responsable. Sentí que la sangre se me congelaba. Era exactamente lo que había hecho con Patricia y Jorge. ¿Ya lo hiciste? Todavía no, pero estoy en proceso. Mateo conoce un banco donde dan buenos préstamos. Apuesto a que sí, pensé. Rodrigo, ¿has hablado con tu familia últimamente? Su expresión cambió. Se puso a la defensiva de inmediato. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Mateo dice que mi familia es parte del problema, que siempre me hicieron sentir que no era suficiente, que necesito espacio de ellos también. ¿Y tú qué piensas? Yo. Se detuvo. Creo que tiene razón. Siempre me compararon con mi hermano. Siempre esperaron más de mí. Eso era mentira. Yo conocía a la familia de Rodrigo. Eran personas normales, cariñosas. Su madre lo llamaba cada semana para saber cómo estaba. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá? Hace 2 semanas. Le dije que necesitaba tiempo. Mateo me ayudó a escribir el mensaje. ¿Mateo te ayudó? Sí. Dijo que era importante ser claro y firme. Establecer límites. Le di un sorbo a mi café, tratando de mantener la calma. ¿Y qué hay de nosotros? ¿También necesitas límites conmigo? Rodrigo me miró a los ojos por primera vez desde que llegó. Valeria, tú sabes que te quiero, pero Mateo me hizo ver que nuestra relación no era sana, que tú siempre tuviste el control, el dinero, la casa, todo, porque tú llegaste sin nada. ¿Ves? Ahí está. Me lo echas en cara. No te lo estoy echando en cara, es un hecho. Mateo dice que los hechos se pueden usar como armas, y tú siempre usaste el hecho de que yo dependía de ti para hacerme sentir inferior. Cada frase sonaba ensayada, como si Mateo se la hubiera repetido una y otra vez hasta que Rodrigo se la creyera. ¿Y qué quieres hacer entonces? Necesito que firmes unos papeles, para formalizar nuestra separación. Mateo dice que es lo mejor para ambos. ¿Qué tipo de papeles? Solo una renuncia de derechos sobre la casa, para que podamos cerrar este capítulo limpiamente. Ahí estaba, el verdadero motivo de la reunión.
Rodrigo, esa casa está a mi nombre. Yo la compré antes de conocerte. No tienes ningún derecho sobre ella. Mateo dice que después de 3 años de convivencia, legalmente tengo derecho a una parte. Mateo te está mintiendo. No. Tú eres la que siempre miente. Mateo me mostró cómo manipulabas cada situación para hacerme sentir culpable. Me recargué en la silla. No tenía sentido seguir discutiendo. Rodrigo estaba completamente convencido. No voy a firmar nada, dije finalmente. Entonces nos veremos en corte, respondió Rodrigo levantándose. Mateo ya habló con un abogado. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Lucía se acercó a mi mesa. ¿Lo grabaste todo? Sí. Bien. Porque esto se pone feo. Mateo va a intentar hacer que Rodrigo te demande. Y cuando lo haga, vamos a estar listas. Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo me bloqueó de todas las redes sociales. Su familia me llamó preguntando qué había pasado. Les expliqué lo que pude sin entrar en detalles. Rodrigo nos mandó un mensaje horrible, me dijo su madre llorando por teléfono. Dijo que ya no quiere saber nada de nosotros, que somos tóxicos. No es él quien habla, le dije. Es su terapeuta. ¿Su terapeuta le dijo que cortara con su familia? Es complicado, pero estoy trabajando en solucionarlo. Colgó sin estar convencida. No la culpaba. Lucía, mientras tanto, seguía investigando. Encontró algo interesante en los registros públicos. Mira esto, me mostró su laptop. Mateo tiene una demanda civil pendiente, de hace 5 años, de su propia familia. ¿Qué? Su hermano lo demandó por robo. Según los documentos, Mateo convenció a su padre de cambiar el testamento. El padre tenía demencia. Mateo usó su posición como psicólogo para manipularlo. Le quitó la herencia a sus hermanos. ¿Y la demanda? Sigue abierta, pero Mateo ha usado todas las trampas legales posibles para alargarla. Su familia lleva 5 años peleando. Entonces recordé algo. Años atrás, Mateo me había contado que su familia lo había abandonado, que lo habían acusado injustamente de cosas horribles, que había tenido que alejarse por su salud mental. Yo le había creído, como siempre. ¿Puedes contactar a su hermano? Le pregunté a Lucía. Ya lo hice. Quiere hablar contigo mañana. Al día siguiente conocí a Sebastián, el hermano menor de Mateo. Nos reunimos en el despacho de Lucía. Sebastián tenía una carpeta llena de documentos, pruebas de todo lo que Mateo había hecho. Mi hermano es un monstruo, dijo sin rodeos. Y lo peor es que es tan inteligente que nadie le cree a uno. Me mostró todo. Cómo Mateo había convencido a su padre de que sus otros hijos solo querían su dinero. Cómo había falsificado firmas, cómo había usado su título de psicólogo para hacer parecer que su padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando cambió el testamento. Cuando mi padre murió, descubrimos que había vendido propiedades, vaciado cuentas, todo se lo llevó Mateo, y cuando lo confrontamos, él dijo que papá se lo había dejado porque éramos unos desagradecidos. ¿Por qué la demanda no ha avanzado? Porque Mateo es meticuloso, tiene documentos para todo. Grabaciones de sesiones con mi padre donde él decía que quería dejárselo todo a Mateo. Pero esas grabaciones fueron manipuladas, editadas. Pero no podemos probarlo. ¿Y tu familia? Destruida. Mi hermana ya no habla con nadie. Mi madre murió de la tristeza. Y yo llevo 5 años gastando dinero en abogados sin llegar a ningún lado. Lucía tomó notas de todo. Pero tenemos algo que tú no tenías, le dijo a Sebastián. Tenemos a un paciente actual de Mateo, uno que está en medio del proceso de manipulación. Si logramos que Rodrigo despierte a tiempo, puede testificar sobre los métodos de Mateo. ¿Creen que va a funcionar?, preguntó Sebastián. Tiene que funcionar, respondí, porque no voy a dejar que Mateo le haga a más personas lo que nos hizo a todos nosotros. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Rodrigo firmando papeles en el banco. El mensaje decía: préstamo aprobado. Gracias por tu recomendación, doctor Mateo. Le reenvié la foto a Lucía. Ya empezó, me respondió. Ahora viene la parte difícil. Lucía convocó una reunión con todos los que habían sido víctimas de Mateo: Patricia, Jorge, Sebastián y 2 personas más que había localizado a través de registros públicos. Estábamos en la oficina de Lucía un sábado por la tarde. Ella puso una pizarra blanca en el centro de la sala. Necesitamos un plan coordinado, dijo Lucía. Mateo es cuidadoso, pero todos los manipuladores cometen errores. Solo tenemos que encontrar cuál es el suyo. Su error es su ego, dijo Sebastián. Cree que es más inteligente que todos. Por eso deja pistas. Pequeñas, pero están ahí. ¿Qué tipo de pistas?, pregunté.
Las grabaciones de las sesiones. Él graba todo. Dice que es para su protección legal. Pero en esas grabaciones está toda la evidencia de su manipulación. Solo que están en su consultorio, bajo llave. ¿Podemos conseguir una orden judicial?, preguntó Patricia. No sin causa probable, respondió Lucía. Y hasta ahora, todas las demandas han sido retiradas. No hay un caso activo contra él. Entonces necesitamos crear uno, dije. Todos me miraron. ¿Qué propones?, preguntó Lucía. Rodrigo va a demandarme. Mateo se va a asegurar de eso. Cuando lo haga, podemos contrademandar. Y en el proceso de descubrimiento, solicitar acceso a las grabaciones de las sesiones de Rodrigo. Eso podría funcionar, Lucía anotó en la pizarra. Pero necesitamos más. Necesitamos evidencia de que Mateo tiene un patrón. No solo con Rodrigo, sino con todos ustedes. Yo tengo correos, dijo Jorge. Mateo me mandaba correos después de las sesiones. Pensé que los había borrado, pero mi servidor los guardó automáticamente. Los recuperé la semana pasada. ¿Y qué dicen? Instrucciones. Cómo cortar contacto con mi familia, cómo manejar el dinero que saqué del negocio, cómo responder si alguien me preguntaba por él. Eso es bueno. Lucía tomó más notas. ¿Alguien más tiene algo por escrito? Patricia levantó la mano tímidamente. Yo tenía un diario. Escribía después de cada sesión. Todo lo que Mateo me decía. Pensé que me ayudaría a procesar. Pero ahora que lo leo, puedo ver cómo cada entrada me alejaba más de mi familia y me acercaba más a él. Perfecto. Necesito copias de todo eso. Pasamos las siguientes horas organizando evidencia. Correos, mensajes, extractos bancarios, testimonios. Lucía lo documentó todo meticulosamente. Ahora viene la parte difícil, dijo cuando terminamos. Tenemos que esperar a que Mateo haga su movimiento. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, un notificador llegó a la casa de Lucía. Rodrigo me estaba demandando por apropiación indebida de bienes comunes y abuso psicológico durante la convivencia. Leí los documentos con una mezcla de rabia y tristeza. Cada acusación era ridícula. Decía que yo lo había obligado a vivir conmigo, que controlaba su dinero, que lo aislaba de sus amigos y familia. Todo lo contrario a la realidad. Es una proyección perfecta, dijo Lucía, leyendo sobre mi hombro. Mateo está acusándote de exactamente lo que él hace. ¿Y ahora? Ahora contrademandamos y solicitamos acceso a los registros terapéuticos de Rodrigo como evidencia de manipulación por parte de un profesional. Lucía redactó la contrademanda esa misma noche. Era brillante. No solo me defendía, sino que exponía el patrón de comportamiento de Mateo. Incluía testimonios de Patricia y Jorge. Incluía la demanda pendiente de Sebastián. Incluía todo. La presentamos al día siguiente. Mateo respondió inmediatamente. Me llamó desde un número privado. Valeria, ¿qué crees que estás haciendo? Su voz ya no tenía esa calidez falsa. Sonaba furioso. Defendiéndome. Estás difamándome. Puedo demandarte por eso también. Hazlo. Así tendremos más evidencia para presentar en corte. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Creo que sí. Y creo que por fin todos van a ver quién eres realmente. Colgó. Esa noche Rodrigo me llamó. Estaba llorando. Valeria, Mateo dice que vas a destruirme en corte, que vas a hacer que parezca que estoy loco. Rodrigo, no voy a hacer eso, pero necesito que entiendas algo. Mateo te está manipulando. No, tú eres la manipuladora. Mateo me lo explicó todo. ¿Te explicó que le hizo lo mismo a Patricia, a Jorge, a su propia familia? Esos son mentiras. Personas resentidas que no pudieron con su propia verdad. ¿Y tu familia, Rodrigo? ¿Tu mamá que te llama llorando? ¿Tu hermano que no entiende qué pasó? ¿Ellos también son resentidos? Hubo un silencio largo. Mateo dice que ellos van a intentar confundirme, que debo mantenerme firme. Por favor, Rodrigo, solo piensa. ¿Cuándo empezaste a creer que todos a tu alrededor eran el problema? ¿Cuándo empezaste a pensar que yo, tu familia, tus amigos, todos éramos tóxicos? ¿No te parece extraño? Yo, tengo que colgar. Rodrigo, espera. Pero ya había colgado. La audiencia preliminar fue 2 semanas después. Mateo llegó con Rodrigo, los dos vestidos formalmente. Mateo con esa cara de profesional preocupado que tan bien sabía poner. Lucía me acompañó. Patricia y Jorge estaban en la sala como testigos potenciales. El juez revisó ambas demandas. Luego miró a Mateo. Doctor Mateo Sánchez, entiendo que usted es el terapeuta del demandante. Así es, su señoría. ¿Y está enterado de que ha sido acusado de manipulación profesional en esta contrademanda?
Soy muy consciente, su señoría, y debo decir que estas acusaciones son completamente infundadas. La señora Valeria está usando mi relación profesional con el señor Rodrigo para desviar la atención de su propio comportamiento abusivo. ¿Tiene pruebas de ese comportamiento abusivo? Tengo notas de mis sesiones con el señor Rodrigo, documentación extensa de los daños psicológicos que sufrió durante su relación con la demandada. Me gustaría ver esas notas, dijo el juez. Con todo respeto, su señoría, esas notas están protegidas por confidencialidad médico-paciente. Lucía se puso de pie. Su señoría, el señor Rodrigo está usando esas supuestas notas como evidencia en su demanda contra mi clienta. Al hacerlo, renuncia a su derecho de confidencialidad. Solicitamos acceso completo a todos los registros terapéuticos. Mateo se tensó visiblemente. Eso es irregular. No lo es, interrumpió el juez. La abogada tiene razón. Si su paciente usa su terapia como base para una demanda, los registros son relevantes. Tiene una semana para entregar copias completas de todas las sesiones con el señor Rodrigo. Pero su señoría. Una semana, doctor. O retiran la demanda. Mateo apretó la mandíbula. Miró a Rodrigo, quien se veía confundido y asustado. Necesito consultar con mi paciente, dijo finalmente. Tiene hasta mañana para decidir si proceden o no, respondió el juez. Audiencia aplazada. Salimos de la corte. Lucía estaba sonriendo. Lo tenemos, dijo. O retira la demanda y pierde su poder sobre Rodrigo, o entrega las grabaciones y tenemos evidencia directa de su manipulación. ¿Y si las edita? Por eso pedí copias completas. Si hay ediciones, se van a notar, y eso solo va a empeorar su caso. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Rodrigo, en lo asustado que se veía en la corte. A las 3 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo, es urgente. Era Rodrigo. Le respondí que nos viéramos en un lugar público, una cafetería que abría las 24 horas. Llegué primero. Lucía insistió en acompañarme, pero le dije que fuera mejor que esperara en el carro. Necesitaba que Rodrigo hablara libremente. Él llegó 20 minutos después. Se veía terrible, peor que en la audiencia. Tenía los ojos rojos e hinchados. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué pasa, Rodrigo? Yo. No sé qué pensar. Después de la audiencia, Mateo estaba furioso. Me gritó. Me dijo que yo había arruinado todo por no controlar mis emociones en la corte. ¿Te gritó? Sí. Y luego se disculpó. Dijo que estaba estresado por mi culpa, que yo no estaba cooperando lo suficiente con el proceso. ¿Y qué sientes tú sobre eso? Rodrigo se tapó la cara con las manos. No sé, estoy confundido. Mateo me ha ayudado tanto, pero algunas cosas que dijiste en el teléfono me quedaron dando vueltas. ¿Qué cosas? Lo de que todos a mi alrededor se volvieron el problema al mismo tiempo. Mi familia, tú, mis amigos. Mateo dice que es porque todos son tóxicos, pero mi mamá me llamó llorando ayer, y yo. Yo la extraño, Valeria. Vi un destello de lucidez en sus ojos. La primera grieta en la manipulación de Mateo. ¿Hablaste con ella? No. Mateo estaba ahí. Me quitó el teléfono. Dijo que era un sabotaje emocional, que mi familia estaba tratando de destruir mi progreso. ¿Y tú qué piensas? Pienso que se detuvo, como si tuviera miedo de decirlo. Pienso que tal vez Mateo está equivocado en algunas cosas. Rodrigo, necesito que me escuches. Mateo no es quien dice ser. Hay otras personas a las que les hizo exactamente lo mismo que te está haciendo a ti. Las convenció de alejarse de sus familias. Las convenció de que todos eran el enemigo menos él. Y después las dejó sin nada. ¿Como quién? Como Patricia, como Jorge, como su propia familia. Le mostré las declaraciones que habíamos recopilado. Rodrigo las leyó despacio. Su cara cambiaba con cada página. Esto no puede ser real. Es real. Y va a pasarte lo mismo si no te alejas de él ahora. Pero el préstamo. Yo saqué un préstamo como él me dijo, 50,000 pesos. Mateo dijo que era para demostrarme que podía ser independiente. ¿Y dónde está ese dinero? Se lo presté a Mateo. Dijo que tenía una emergencia familiar, que me lo devolvería en un mes. Ahí estaba. El mismo patrón exacto. Rodrigo, él no te va a devolver ese dinero. No, tú no entiendes. Mateo es mi amigo. Me ha ayudado cuando nadie más. Cuando nadie más lo hacía porque él te convenció de alejarlos a todos. ¿No lo ves? Te aisló para que él fuera tu única opción. Rodrigo empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza. Eran de frustración, de confusión. No sé qué es real. No sé en quién confiar. Confía en ti, en lo que sientes. ¿De verdad crees que tu mamá es una persona tóxica? ¿De verdad crees que yo te manipulé durante 3 años? Yo, no lo sé. Sí lo sabes.
Solo tienes miedo de admitirlo. Se quedó callado por un largo rato. Luego habló con voz temblorosa. Si tienes razón sobre Mateo, ¿qué hago? La demanda contra ti, el préstamo, mi familia, lo arruiné todo. No lo arruinaste. Todavía puedes arreglarlo, pero necesitas ser honesto. Necesitas testificar sobre lo que Mateo te hizo hacer. Él va a destruirme. Tiene grabaciones de todas nuestras sesiones. Puede hacer que parezca que estoy loco. Por eso necesitamos esas grabaciones, para probar que él te manipuló. Rodrigo se secó las lágrimas. ¿Y si acepto? ¿Qué pasa después? Después retiras la demanda contra mí, testificas sobre los métodos de Mateo, y empiezas terapia real con alguien que no te va a usar. ¿Y mi familia? ¿Cómo les explico lo que hice? Con la verdad, y dándoles tiempo. Pero primero tienes que alejarte de Mateo. Rodrigo asintió lentamente. Está bien, voy a hacerlo. Voy a testificar. Llamé a Lucía para que entrara. Ella traía papeles preparados, la retractación de la demanda y una declaración jurada donde Rodrigo detallaba todo lo que Mateo le había dicho e instruido a hacer. Rodrigo firmó todo. Le temblaban las manos, pero lo hizo. Gracias, le dije cuando terminó. Sé que esto no fue fácil. No, pero era necesario. Nos despedimos en el estacionamiento. Rodrigo se fue en su carro. Lucía y yo nos quedamos viendo cómo se alejaba. ¿Crees que va a cumplir?, preguntó Lucía. Eso espero. Llegamos a casa de Lucía pasadas las 5 de la mañana. Estaba exhausta, pero no podía dormir. Seguía pensando en la cara de Rodrigo, en cómo se veía roto. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Valeria, necesito verte otra vez. ¿Qué pasa? Es sobre Mateo. Encontré algo en mi casa. Algo que dejó guardado. ¿Qué es? Prefiero mostrártelo en persona. ¿Puedes venir? Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba extraño, demasiado controlado. ¿Estás solo? Sí, Mateo no sabe nada de esto. Por favor, ven. Le dije que sí. Colgué y le conté a Lucía. No vayas, dijo inmediatamente. Es una trampa. ¿Cómo sabes? Porque Mateo no es idiota. Si Rodrigo realmente encontró algo comprometedor, ¿por qué no te lo dijo anoche? ¿Por qué esperar? Tenía razón. Algo no cuadraba. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, pero yo entro contigo. Y llamamos a la policía para que estén cerca por si acaso. Llegamos a mi casa, la que seguía a mi nombre aunque Rodrigo viviera ahí. Había un carro que no reconocí estacionado afuera. Ese no es el carro de Rodrigo, dije. Ni el de Mateo, añadió Lucía. Llamamos a la puerta. Rodrigo abrió. Se veía nervioso. Pasen, dijo. Entramos con cuidado. La sala estaba vacía. ¿Dónde está lo que querías mostrarme?, pregunté. Rodrigo no respondió. Solo miró hacia el pasillo. Y entonces Mateo salió del cuarto. Hola, Valeria, dijo con una sonrisa fría. Necesitamos hablar sobre esta situación. Los tres. Como adultos racionales. Lucía ya estaba marcando al teléfono, pero Mateo levantó la mano. No hay necesidad de policía. Esto es solo una conversación. Rodrigo me llamó anoche después de verlas. Me contó todo sobre su pequeña reunión. Y juntos decidimos que era momento de aclarar las cosas. Miré a Rodrigo. Él no me miraba a los ojos. ¿Es verdad?, le pregunté. Él asintió apenas. Lo siento, Valeria, pero Mateo me explicó lo que realmente estaba pasando. Tú estás tratando de manipularme contra él, y casi funciona. En ese momento supe que habíamos perdido esta batalla. Mateo había recuperado el control sobre Rodrigo, pero la guerra aún no terminaba. Salimos de aquí ahora, dijo Lucía, tomándome del brazo. No tan rápido. Mateo bloqueó la puerta. Rodrigo tiene algo que decirles. Rodrigo sacó su teléfono y empezó a leer de la pantalla. He decidido mantener la demanda contra Valeria. Ella intentó manipularme anoche para que testificara en su contra, doctor Mateo. Me hizo dudar de usted usando historias falsas de otras personas. Las palabras sonaban robóticas. Mateo había escrito cada una. ¿Terminaste?, preguntó Lucía. Porque esto es secuestro. Nos están reteniendo contra nuestra voluntad. Nadie las está reteniendo, dijo Mateo haciéndose a un lado. Pueden irse cuando quieran. Solo queríamos que supieran que este intento de sabotaje no funcionó. Salimos de la casa. Lucía ya estaba llamando a alguien mientras caminábamos hacia el carro. ¿A quién llamas? Al investigador privado que contraté hace una semana. Ya es hora de que hagamos esto de la forma difícil. Durante los siguientes días, el investigador siguió a Mateo.
Documentó sus movimientos, sus reuniones, sus pacientes, y encontró algo interesante. Mateo tiene otros 3 pacientes en situaciones similares a Rodrigo, nos informó el investigador. Los 3 sacaron préstamos grandes en los últimos 6 meses. Los 3 cortaron contacto con sus familias, y los 3 le están transfiriendo dinero regularmente. ¿Podemos contactarlos?, preguntó Lucía. Ya lo hice. Uno de ellos aceptó hablar. Se llama Daniel. Conocimos a Daniel en un restaurante. Era un hombre de unos 35 años, ingeniero civil. Lucía le explicó la situación. Yo también estoy empezando a sospechar, admitió Daniel. Mateo me pidió 40,000 pesos prestados el mes pasado. Dijo que era para una emergencia médica de su madre, pero ayer vi en sus redes sociales que su madre murió hace 3 años. ¿Y se lo prestaste? Sí, y no me lo ha devuelto. Cada vez que pregunto, me dice que estoy siendo ansioso, que es parte de mi problema de control. Lucía le mostró las declaraciones de Patricia y Jorge. Daniel las leyó y se puso pálido. Dios mío, es exactamente lo que me está haciendo a mí. Me convenció de dejar mi trabajo porque era tóxico. Me convenció de pelearme con mi hermano. Me convenció de vender mi carro porque era un gasto innecesario. ¿Estarías dispuesto a testificar? Sí, lo que sea para detenerlo. Con Daniel de nuestro lado, Lucía preparó una demanda colectiva, no solo contra Mateo, sino también contra el Colegio de Psicólogos por no supervisar adecuadamente a sus miembros. Presentamos la demanda una semana después, esta vez con 5 víctimas testificando: Patricia, Jorge, Sebastián, Daniel y yo. Mateo intentó desestimar el caso. Argumentó que éramos pacientes resentidos con problemas de salud mental, pero Lucía había hecho su tarea. Presentó los extractos bancarios mostrando las transferencias. Presentó los mensajes y correos. Presentó todo. El Colegio de Psicólogos inició su propia investigación. Suspendieron temporalmente la licencia de Mateo mientras revisaban el caso. Sin poder ejercer, Mateo empezó a desmoronarse. Sus pacientes, incluido Rodrigo, fueron reasignados a otros terapeutas, y esos terapeutas empezaron a notar las mismas señales de manipulación. Un mes después de presentar la demanda, recibí una llamada de Rodrigo. Valeria, necesito hablar contigo. ¿Otra trampa? No, te lo juro. Mi nuevo terapeuta me ayudó a ver todo. Tenías razón, sobre todo. Nos vimos en la misma cafetería donde todo había empezado. Esta vez Rodrigo llegó solo. No sé cómo disculparme, dijo llorando. Te quité tu casa, demandé, dejé a mi familia. Todo porque Mateo me convenció de que ustedes eran el problema. ¿Tu nuevo terapeuta qué te dijo? Me mostró las notas que Mateo había dejado, las técnicas que usaba. Me explicó que todo era manipulación clásica, aislamiento, gaslighting, dependencia emocional. Dijo que Mateo debería estar en la cárcel. Pronto lo estará, pero necesito que testifiques en el juicio. Lo haré. Haré lo que sea para arreglar esto. El juicio fue 3 meses después. La sala estaba llena. Todos los que Mateo había dañado estaban ahí. Rodrigo fue el primer testigo. Subió al estrado temblando, pero habló claro. El doctor Mateo me convenció de que mi familia me odiaba, de que mi novia me controlaba, de que todos querían hacerme daño menos él, y yo le creí. Le di dinero. Dejé mi casa. Y demandé a la persona que me había ayudado cuando más lo necesitaba. Todo porque él me hizo creer que así me liberaría. Luego testificó Patricia, después Jorge, después Daniel, y finalmente Sebastián, quien detalló cómo Mateo había robado a su propia familia. El abogado de Mateo intentó desacreditar los testimonios. Dijo que todos estábamos confundidos, que mezclábamos la terapia legítima con nuestras propias proyecciones. Pero Lucía presentó las grabaciones. El investigador había logrado conseguir copias de las sesiones de Mateo con varios pacientes. En ellas se escuchaba claramente cómo Mateo plantaba ideas, cómo manipulaba las conversaciones, cómo creaba dependencia. En esta grabación, dijo Lucía, reproduciendo un audio, pueden escuchar al doctor Mateo diciéndole a Rodrigo que su madre es manipuladora. Pero en ningún momento Rodrigo mencionó a su madre en esa sesión. Mateo introdujo el tema y luego hizo que Rodrigo lo confirmara. El juez escuchó las grabaciones una por una. Su expresión se volvía más seria con cada audio. Cuando Mateo subió al estrado, intentó mantener su compostura profesional. Estos pacientes malinterpretan el proceso terapéutico, dijo. A veces la terapia requiere que las personas se enfrenten a verdades incómodas sobre sus relaciones. ¿Y también requiere que le presten dinero?, preguntó Lucía. Esos fueron préstamos personales.
fuera del contexto terapéutico. Préstamos que nunca devolvió, a 5 pacientes diferentes, todos con la misma historia de emergencias familiares. Mateo no respondió. ¿Y qué hay de su propia familia, doctor?, continuó Lucía. ¿También malinterpretaron cuando los convenció de cambiar el testamento de su padre? Eso es un asunto familiar separado. No lo es. Es un patrón. Usted usa su posición como terapeuta para manipular personas vulnerables. Los aísla de sus seres queridos. Los hace dependientes emocionalmente de usted. Y luego los explota financieramente. El juez interrumpió. Doctor Mateo, ¿tiene algo que decir en su defensa? Mateo miró alrededor de la sala. Vio a todos sus expacientes mirándolo. Vio las pruebas apiladas en la mesa de Lucía. Vio que había perdido. Yo solo quería ayudar, murmuró finalmente. ¿Ayudar a quién?, preguntó el juez. Porque desde aquí solo veo a alguien que destruyó vidas sistemáticamente. El veredicto tomó 2 días. Mateo fue encontrado culpable de fraude, ejercicio indebido de profesión y manipulación psicológica. Le quitaron permanentemente su licencia. Lo condenaron a 5 años de prisión y a devolver todo el dinero que había robado. Rodrigo vino a verme después del veredicto. Sé que no puedo arreglar lo que hice, dijo. Pero quiero intentarlo. Con mi familia, contigo, con todos. Mi terapeuta dice que va a tomar tiempo. Va a tomar mucho tiempo, Rodrigo. Lo sé. Y si decides que no quieres saber nada de mí, lo entenderé. No quiero una relación contigo. Ya no. Pero te deseo lo mejor. De verdad. Asintió y se fue. Lucía y yo celebramos esa noche. No por venganza, sino por justicia. Lo hicimos, dijo brindando con vino. Le pusimos un alto. No solo nosotras. Todos lo hicieron. Recuperé mi casa 2 semanas después. La mandé remodelar completamente. Cambié los muebles, pinté las paredes, le di vida nueva. Mi relación con mi hermana se volvió más fuerte que nunca. Ella me ayudó a procesar todo, a entender cómo había sido manipulada durante años sin darme cuenta. Rodrigo eventualmente se reconcilió con su familia. Lo vi una vez en la calle, meses después. Se veía mejor, más tranquilo. Me saludó de lejos y yo le devolví el saludo. Patricia encontró un nuevo trabajo. Jorge volvió con sus hermanos. Daniel reconstruyó su vida. Y Sebastián finalmente pudo cerrar el duelo por su padre. Una tarde, mientras tomaba café en mi sala remodelada, pensé en todo lo que había pasado. En cómo un hombre había usado mi confianza para casi destruirme. En cómo había estado ciega durante años. Pero también pensé en la fuerza que había descubierto en mí. En la importancia de cuestionar, de no creer ciegamente, de mantener nuestras propias voces. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de una desconocida. Hola, mi nombre es Carmen. Soy expaciente del doctor Mateo. Vi las noticias sobre el juicio. Quería agradecerte por detenerlo antes de que me destruyera a mí también. Le respondí, no tienes que agradecer. Solo cuídate y busca ayuda real si la necesitas. Cerré el teléfono y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Por primera vez en años, me sentía completamente libre.